Así es que vamos a ir a la palabra del Señor y le pongo el tema ahí en su pantalla. Dice, en la búsqueda de construir una familia centrada en Dios. O sea, que Dios sea el balance, ¿verdad? Que Dios sea Amén. quien nos bendiga. Y vamos a comenzar con el versículo, un solo versículo vamos a comenzar. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Vamos a darle lectura. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre todos ellos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Te suplicamos que nos bendigas y que nos permitas, Dios, aprender más de tu palabra. Todo lo que nosotros queremos ser va a salir de tu palabra, Señor. Amén. Por eso es que te suplicamos en el nombre de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, que tu Santo Espíritu tome control de esto que nosotros vamos a hacer. Lo hacemos para mis hermanos, pero también lo hacemos honrándote a ti. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el texto de ahora lo sacamos prácticamente de su contexto, pero estamos tomando una enseñanza, llevar luz a donde hay tinieblas, ¿verdad? Llevar luz a nuestra casa, ¿verdad? No, pastor, mi casa no está en tinieblas, pero Satanás quiere invadir con tinieblas. Entonces vemos muchas familias que están lejos de Dios y puedan ser muy amigos, puedan salir a pasear y todo lo que ustedes quieran, pero, amados hermanos, sin la luz de Dios, en algún momento todos vamos a estar en tinieblas. Mas, sin embargo, cuando viene la luz y nosotros llevamos la luz a nuestra casa, óigame bien, todos son iluminados y resplandece la luz de Dios en nuestros corazones. Realmente, Amén. amados hermanos, como decía mi esposa hace un momento, construir, el tener una familia, el ser responsable por hijos, por hermanos, por familia, no es fácil, no es fácil y es una tarea titánica y además larga, ¿verdad? Larga Así es. y tiene que ser, ¿cómo se llama? Constante, perseverante, consistente en todas las cosas que hacemos. No es algo que nosotros podemos hacer de un día para otro. ¿Verdad? Usted ve familias formadas, muchachos bien educados, no es algo que se hizo de la noche a la mañana, no es a través de un castigo, no es a través de una vez quitarles el teléfono o los juegos de video, sino que es una guianza diaria, constante durante toda la vida, de tal manera que aún nuestros hijos adultos siguen aprendiendo y siguen estando en construcción cuando se acercan a sus padres y cuando se acercan a la presencia del Señor, siempre nosotros somos construidos. Entonces, queremos que la luz de Dios ilumine el corazón de cada uno de ellos y de verdad esperamos que ahora podamos si no lo hemos hecho, pues tomar iniciativa, dar un paso hacia la construcción de un hermoso hogar, ya sea, amados, de una hermosa familia, ya sea que estén grandes o pequeños, no importa, no importa. Seguimos poniendo ladrillos en la vida de nuestra familia siempre. Y como nos dice la Biblia, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Algunas veces nosotros estamos ahí comentando algún proverbio, comentando algún salmo o alguna porción de la palabra que nosotros suele ser muy repetitiva en nuestra casa. Pero, y usted dice, quizás los más pequeños no la aprendieron o los adolescentes, tal vez anden por ahí y no nos prestan mucha atención, pero el que nosotros estemos compartiendo en nuestra casa la palabra de Dios, ellos siempre la escuchan, ellos siempre la guardan, queda ahí guardadita en un pedacito de su corazón y cuando ellos ya son mayores siempre podemos ver todo lo que eso va, los frutos que va dando. Es muy importante. Amén. Claro que sí, claro que sí. Y entonces, amados hermanos, nos toca a nosotros traerle a nuestra familia la enseñanza. Fíjense que tenemos una sociedad que reconoce reconoce valores,
pero no los tiene personalmente. Por ejemplo, cuando se quiere elegir a una persona como presidente, por ejemplo, o como gobernador, se pide de esta persona todos los requerimientos, ¿verdad? Toda Se la requiere, honradez, etcétera. Ujú. se requiere para puestos honorables, por eso se le llama puestos honorables, y se requiere se toma en cuenta muchos valores, inclusive se toman en cuenta desde su juventud. Así es, porque cuando los enemigos o los contrincantes, ¿verdad? Que están escarbándole la vida al candidato, le buscan desde su juventud y traen cosas que hizo desde su juventud. ¿Y esto qué quiere decir, mis hermanos amados? Que las características importantes y beneficiosas de una persona no surgen en la calle y no surgen de un día para otro, sino que son puestos, son aprendidos, son enseñados, son cincelados prácticamente en la casa. Fíjense que a veces nosotros pensamos que alguien debería tener educación para que sea cortés, para que sea amable. Pero pues la verdad es que la universidad o el colegio o la escuela no enseña a ser amable, enseña ciencia, da información, pero quienes instruyen a los muchachos son los padres en el hogar. Y entonces el comportamiento del muchacho es un reflejo de su casa. Por eso es que el primer punto, y esto de que los muchachos sean como son, resulta de una enseñanza constante, ¿verdad? De una enseñanza sin descansar, de vigilar los aspectos de la vida de los muchachos, les digo, pueden ser niños o pueden ser grandes, pero de vigilar que ellos sean correctos en todas las cosas que hacen. O sea, impregnar la vida de la familia de valores. Por eso es que el Proverbio 22:6 nos manda a que nosotros enseñemos. Eso dice la palabra, ¿verdad? Así es. Y nos dice así el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy importante. Y nosotros en el caminar cristiano hemos intentado que este versículo haga mella en la vida de cada una de las personas que conocen del Señor. Porque sí es duro, porque tiene que ser constante la instrucción, el poner valores, parámetros de vida. Es una tarea constante, no hoy sí, mañana no, y principalmente los valores se enseñan modelándolos, porque eso es muy importante, pastor, Correcto. enseñar modelándolos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se queja casi toda la gente de los niños, verdad? Que los niños entran y Y, ¡fum! ¿Y qué y es lo que no no hacen? saludan. No saludan, no saludan. Solo cuando se les insiste y se les detiene para que saluden, para que digan por favor, para que digan con permiso, cosas tan sencillas, amados hermanos, pero van a ser en la vida de los muchachos tan determinantes. Pero también, pastor, algunas veces nosotros por el mismo cansancio, llega la persona a su casa y ya va directo a su cuarto y no se toma esos segundos de entrar a su casa, saludar a los que están en la casa y si sus hijos están en el cuarto, irles a dar una miradita y saludarlos, que ellos entiendan que deben de saludar y ahí es cuando uno llega, cuando uno se va, se despide, ir poniendo esos pequeños valores que son esenciales para la vida, que algunas veces en la casa uno los pasa desapercibidos, pero ya en la vida práctica, ya en el mundo, ya afuera, nos son muy exigidos, pastor. Claro Y que se nos sí. ve mal cuando nosotros no los llevamos intrínsecos. Y fíjense que, amados hermanos, la verdad es que nosotros tenemos que aprender lo que la Biblia nos enseña. Y siempre, amados hermanos, la Biblia nos enseña a ser buenas personas, pero esa bondad no se la va a enseñar nadie más. No la va a aprender en otro lugar más que en la casa, en su casa, viendo a sus papás, viendo cómo se desarrolla su familia. Entonces, amados hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer para construir una familia centrada en Dios es que nosotros mismos tenemos que instruir, es que tenemos que enseñar. No podemos nosotros esperar que van a ser los maestros o terceras personas
que nos van a ayudar. Ellos colaboran con la instrucción de nuestros hijos, pero las enseñanzas que valen verdaderamente la pena las aprenden en la casa. Y la enseñanza que ellos toman fuera, pastor, es un complemento, es algo adicional. Cuando los niños salen de nuestra casa, tienen que salir llenos, primero llenos de amor, para que los niños fuera no deseen amor, no vayan esperando de otras personas. Si un niño, un adulto, un adolescente sale lleno de amor de su casa, es es mucho más feliz fuera, es mucho más alegre, tiene mucho más tolerancia. Y eso es muy importante, es parte de los valores. Y ya lo demás es una añadidura que va a la vida. Pero lo intrínseco son las cosas que la gente ya espera de nosotros cuando nosotros vamos al mundo, cuando nuestros hijos van a la universidad, al colegio, ellos esperan un saludo al entrar, o si pasa entre dos personas, o que diga un con permiso. Entonces hay muchas cosas que algunas veces nosotros las pasamos desapercibidas porque las consideramos que son elementales, pero esas cosas elementales las debemos de enseñar desde la casa. Así es, así Así es. es como la palabra de Dios, y para eso tú siempre me haces la observación que lo primero que yo les recomiendo es que no dejen de leer el proverbio, porque en el proverbio el Señor nos va dando los valores, qué debemos hacer, cómo debemos de proceder con la familia y qué no debemos de hacer. Inclusive, como leímos en el proverbio del día de hoy, nos da las consecuencias de haber ejecutado un hecho y las consecuencias también de la omisión, Claro, de no hacerlo, de no así es. hacerlo. Entonces, enséñele, amado hermano, enséñele buenos valores. El problema es que para muchos van a tener que aprenderlo, ¿verdad? Van a tener que aprenderlo y para podérselos enseñar. Y es que estamos en una sociedad que a nadie le importa a nadie. ¿Verdad? Y que alguien tiene un problema en la calle y nadie se detiene a extender la mano, muy pocas personas siguen ayudando. Entonces tenemos que enseñarle valores a nuestros hijos. Segundo, amados hermanos, que es sumamente importante, usted y yo, oiga bien, tenemos que enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios y de lo mucho que Él nos ama. Esto que incluye enseñarle quién es Dios, lo grande que es Dios, lo eterno que es Dios y el amor que Dios tiene por nosotros. También esto incluye la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que Amén. leyéramos Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 y esto es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está, mira, ahí está encerrado todo, ¿verdad? Nos enseña el amor de Dios, ¿verdad? Que nosotros le amamos como un reflejo de lo que Él hace por nosotros. Y fíjense que es importante lo que dice este versículo porque dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y lo demostró y envió a su Hijo en propiciación. Es decir, que con su entrega Él hizo propicio, Él abrió la oportunidad para que nuestros pecados sean borrados. Entonces, amados hermanos, así como usted tiene que enseñarle valores a sus hijos, usted tiene que hablarle de Dios, sentarse, tomar el tiempo y hablarle del Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, que hace todas las cosas y que nos sostiene, pero también que es un Dios que a pesar de lo grande que Él es, nos ama y ha dado la provisión para que nuestros pecados sean perdonados. Eso, mi querido hermano, no se lo va a enseñar nadie más o no lo va a aprender de mejor manera si usted no se los enseña. Y esa es una forma al demostrarle cómo Dios dio a su Hijo por nosotros, esa muestra tan grande de amor. Esa es una forma como el corazón nuestro, el de nuestros hijos, el de las personas que nos rodean, nunca va a decir me siento solo o me siento que nadie me quiere, porque aparte del amor que nosotros, de la entrega que nosotros les damos, y tal vez alguno de nosotros puede ser que no sea muy afectivo o las muestras de afecto, pero
tenemos el corazón lleno de amor porque tenemos que recordar siempre que Dios dio a su Hijo por nuestros pecados, por nosotros, como lo decía el versículo anterior. Recuérdeles y enséñeles, mejor dicho, y recuérdeles. Dios nos ama. Cuando haya problemas, no te olvides, Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede hacer. Dios está en todo lugar. Dios tiene cuidado de nosotros. Y martillar y martillar y martillar constantemente para que la idea del Señor esté grabada en la mente de nuestros muchachos. Y fíjense, una tercera cosa que le invitamos a que le enseñe, que por supuesto está incluida dentro de los valores, pero queremos sacarlo como un elemento especial ante un mundo lleno de mentiras, lleno de robos, lleno de engaños, lleno de falsedad por completo. Usted y yo tenemos que enseñarle a nuestra familia sobre la honradez, enseñarles que la honradez es la mejor norma de vida. Quisiera que Amén. viéramos que viéramos el Proverbio capítulo 11, versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Oiga bien, Amén. la integridad de quienes de los rectos, es decir, de las personas que son correctas, de las personas que hacen la voluntad de Dios, la característica de ellos es su integridad y eso va a guardar su camino y los va a adelantar y siempre va a estar con ellos. Al final, mire, aunque alguien invente cosas de nuestros hijos, si nuestros hijos caminan en honradez, caminan en integridad, la verdad, oiga esto, la verdad siempre va a salir a la luz y no hay nada, oiga esto, más potente que la verdad. Cuando pueden haber muchas mentiras, pero si usted saca a la luz la verdad, la mentira no se puede sostener. Y todo lo que Satanás, que es el padre de la mentira, quiera hacer, no va a poder con ellos. ¿Cuántas personas nosotros hemos visto que se basan en la mentira para alcanzar diferentes cosas y al final, como dice el proverbio, y se lo vuelvo a poner, la segunda parte del proverbio dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Por eso es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la honradez es un estilo de vida que paga bien. Amén. Oiga esto, que paga bien. Y cuando nuestros hijos caminen sin honradez, que de repente llegan con cositas que uno no le ha comprado, ¿verdad? Hay que averiguar de dónde lo sacaron. ¿Verdad? Que han engañado de alguna manera, es su responsabilidad y la nuestra, sacar a la luz, al menos con nuestros hijos, qué pasó y darles a conocer cuál es el resultado, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de esas decisiones equivocadas? Y por eso el siguiente punto es bien importante, amado hermano, que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a asumir la responsabilidad de cada una de sus decisiones. Amén. Romanos 14:12. De manera que cada de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí, nos dice la palabra de Dios. Y eso, amados hermanos, nuestros hijos solo lo van a lograr comprender si nosotros les ayudamos. ¿Cómo les Amén. vamos a ayudar? ¿Cómo crees tú que le podemos ayudar a nuestros hijos a Siempre que acepten? enseñándoles la palabra de Dios y como nos dice allá en Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿cómo vamos a guardar en el corazón? Esa es una tarea de nosotros, el hablarles día a día de la palabra de Dios para que no se olviden de cuáles son las consecuencias. Algunas veces se suele decir, ay, es que tengo una gran mala suerte. A mí me pasan muchas cosas malas. No, no es que nos pasen cosas malas o que nosotros atraigamos cosas malas. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de nuestros hechos. Y posiblemente, como dijimos en el punto anterior, no hemos llevado la honradez como una norma de vida. Y entonces el llevar una integridad, como nos decía la palabra de Dios, nos ayuda a que nosotros no tengamos tropiezo en nuestro caminar, ya sea en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar secular, porque
en el mundo no hay misericordia, pastor. Cuando uno se tropieza o comete un error, no hay misericordia. El que tiene misericordia tiene que recordar que es nuestro Señor Jesucristo, pero para eso tenemos que atesorar cada uno de nosotros todos los dichos, la palabra de Dios en nuestro corazón, ya sea poquito, de poquito a poquito y día a día. Es una constancia en guardar la palabra de Dios, en atesorarla en nuestro corazón. Correcto. Y fíjense que es bien importante, adicionalmente a la palabra, a enseñarles la palabra, usted tiene que enseñarles a cumplir. Porque si ellos toman decisiones equivocadas, usted tiene que enseñarles, ¿verdad? Que vamos a dar cuenta un día a Dios y para que Él no tenga que darle cuentas a Dios, usted tiene que usted tiene que pedirle cuentas de lo que ha hecho. ¿Cómo? Eso se llama corrección. Eso Así se es. llama disciplina. Es como lo que tú decías, que si nuestros pequeños, teniendo un pequeñito, llevó un juguetito o lo llevó del amigo, hacer que lo devuelva, porque de esa manera se va a dar cuenta que todos tenemos que rendir, como nos dice, dará a Dios cuenta de sí. Y nosotros, así como a Dios le vamos a dar cuenta, nosotros también a nuestros tutores, a nuestros padres, a nuestras personas responsables, tenemos que enseñarles que ellos al hacer cosas malas, nosotros tenemos que corregir y es una forma de darnos cuenta. Imagínese usted, ¿qué preferiría usted? Que usted lo corrija hoy, ya sea que le quite algo que a él le gusta, Aunque la llore, tablet, que no lo permita salir a jugar, aunque ahora por la pandemia pues no se puede, le quite el internet, etcétera, o que Dios le pida cuentas. O que la vida le pida cuentas y que o que pase termine, la vergüenza, sí, pastor, pase una fuera. vergüenza, pero también algo más grande, que termine en la cárcel, que termine con problemas mayores. Entonces, amado hermano, es usted y yo los que tenemos que ayudarle a nuestros hijos que sean responsables de sus decisiones y que aprendan a asumir la consecuencia de sus decisiones. La vida, oiga bien, Dios tiene misericordia, la vida no. Amén. El mundo no tiene misericordia, Dios sí, pero Dios también quiere que nosotros aprendamos a vivir correctamente. Entonces, amados hermanos, es nuestra responsabilidad de enseñarle a nuestros muchachos a que tienen que aprender a asumir la responsabilidad por cada una de las decisiones y también tenemos que enseñarle que no solamente busquen lo suyo, sino que aprendan a aplicar y por eso sería bueno que nosotros también lo aprendiéramos a aplicar lo que la Biblia llama la regla de oro. Y Amén. esa es una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A mí siempre me gusta mencionar que el Evangelio no es evangelio de reglas, ¿verdad? Sino que es proactivo, no es no hacer cosas malas, sino que hacer cosas buenas. Vea por favor Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, Amén. pastor, ¿qué es lo que tengo que enseñar? Que si quiero si su hijo o usted mismo quiere que le tratan bien, ¿qué tiene que hacer? Si usted quiere que la gente le reconozca sus logros, ¿qué tiene que hacer? Reconocer los logros de él. En lugar de mostrar envidia, de mostrar celo por el compañero de trabajo o inclusive por el cónyuge a veces, ¿verdad? Que Sí, el cónyuge logra triunfar y yo quería triunfar. En cambio, uno aprende a tratar a los demás correctamente y ellos como consecuencia en algún momento le van a tratar bien a uno. Eso no y lo van a aprender, perdón, eso no lo van a aprender afuera. Eso tiene que enseñárselos a en la usted. casa, así es. Y también un ejemplo tan sencillo, pastor, que algunas veces nosotros hasta castigamos a nuestros hijos. ¿Por qué me gritas o por qué me hablas de esa forma tan áspera o tan fuerte? Si nosotros no nos hemos visto en un espejo y no nos hemos puesto a pensar cómo nosotros tratamos a nuestros hijos, cuál es el lenguaje que nosotros estamos usando generalmente para ejercer disciplina.
no es necesario ejercer violencia verbal, porque muchas veces, y eso es porque se ve mucho, para poder corregir a un hijo es un grito o una palabra inadecuada, que es parte de la violencia verbal. Entonces, y luego nosotros queremos que cuando nosotros les hablamos a nuestros hijos, ellos nos respondan con palabras dulces y no ásperas. Y como si eso es lo único que nosotros le hemos enseñado, a hablar así. Entonces nosotros tenemos, como dijimos anteriormente, con el ejemplo enseñarle cómo tienen que ser las relaciones interpersonales, cómo debemos tratarlo. Y como nos dice, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, porque las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también nosotros tenemos que hacer con ellos. Cuando es una pareja, una pareja, ya sea matrimonio o eh, tienen que hablarse de manera suave, pastor, Fíjense porque que así como tú le hablas, perdón, así como tú le hablas a tu esposa, va a venir tu hijo y le va a hablar mamá y le va a hablar de manera áspera. Pero si tú tratas bien a tu mamá, tú ves que tus hijos tratan a la mamá con amor. Lo mismo los padres. Si los padres, si las madres hablan o irrespetan a su esposo o a su pareja, los hijos también van a irrespetar y hablarle con maneras ásperas y no van a tener consideración con los demás. Entonces, para poder aplicar Mateo 7:12, tenemos que comenzar con esas cosas simples, con esas cosas de día a día, porque no hay día que nosotros no llamemos la atención o que corrijamos o que le digamos algo a nuestros hijos. Tenemos que hablar con palabras no ásperas, palabras que no lo llamen a la rebeldía, porque los frutos cuando ya estos hijos sean mayores van a ser amén, dolorosos, porque amén. cuando ya nosotros tenemos hijos adultos, queremos que nos traten con amor, pero si nosotros desde la niñez no los tratamos con amor, sino que los tratamos a gritos y palabras ásperas, ¿cómo van a hacer ellos las cosas que nosotros queremos que hagan con nosotros? Amén. Fíjense que es importante que usted piense en esto y lo ponga en perspectiva, ¿verdad? Ahora nosotros decimos que los niños son malcriados, ¿verdad? ¿Cómo creerá que yo podía contestarle así a mi mamá o a mi papá? Ahora piense usted en todas aquellas cosas que sus papás hacían mal y usted no podía decir nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hoy se le ha abierto un espacio a los niños para que ellos hablen, para Para que que ellos puedan. pregunten, para que ellos puedan pedir una solvencia, un comportamiento consistente de los papás con sus órdenes, ¿verdad? Y con su comportamiento. Por eso es que muchos adultos han perdido autoridad para con los hijos. ¿Por qué? Porque no son consistentes con lo que dicen que con lo que hacen. Entonces, no es que los muchachos sean malcriados, no, antes no podíamos decir nada. Y aunque papá decía una cosa y hacía otra, nosotros teníamos que quedarnos callados. Quedaba y aquello, no, mi papá es mentiroso, ¿verdad? Pero no podíamos decir nada. Ahora los muchachos vienen, papá, ¿y por qué quieres que yo no grite si tú le gritas a mi mamá? Mamá, ¿y por qué no quieres que yo no mienta si tú le mientes a los vecinos? Papá, ¿por qué quieres que yo cumpla con mis tareas si tú no cumples con las tuyas en tu trabajo, en la casa, etcétera, etcétera? Entonces, nosotros tenemos que enseñarles, amados hermanos, tenemos que construir paso a paso, ladrillo a ladrillo constantemente a la vida de nuestros hijos. Y también, pastor, que ellos puedan, que nuestra familia, que las personas que están cercanas a nosotros, en nuestro núcleo familiar, o ya sea, que algo, aquí suele estar mucha familia extensiva, que vean que Dios es el centro de nuestra vida, que somos una familia que siempre, para cualquier cosa, ya nosotros pensamos si le agrada a Dios, si no le agrada a Dios, y o si no pedimos siempre al salir la ayuda de Dios, que cada paso que nosotros damos no salimos como sin una brújula, sino que
nuestra brújula es la palabra de Dios, nuestro mapa, el mapa de nuestra vida. Y el que nos va guiando es el Espíritu Santo. Que vean ellos que nosotros siempre encomendamos nuestra vida a Dios en cada momento, en cada caminar de nuestro día a día. Fíjense que el tener los valores, los muchachos, claramente definidos, les ayuda cuando ya están grandes o siempre, aun cuando están pequeños, a encauzar sus decisiones, a tomar lo necesario. O sea, nosotros le damos las herramientas porque no podemos estar con ellos todo el tiempo. No puede estar usted, ya los muchachos dentro de poco parece que van a regresar a la escuela. Entonces, usted no puede estar con ellos en la escuela, pero sí les ha enseñado desde la casa. Y lo que usted les enseña desde la casa es el comportamiento que van a tener afuera. Por eso es que somos responsables. Y de igual manera que todos estos, usted tiene que enseñarle a sus hijos a que sean fieles a las normas del Señor. Pero ¿cómo van a ser fieles en algo que usted no les ha enseñado? Para poder tener fidelidad, lo primero que hay que hacer es tener conocimiento. Para respetar a Dios hay que conocerlo, hay que conocerlo. Entonces, si usted les enseña a sus hijos que es a respetar a Dios y les enseña a sus muchachos y a su familia qué es lo que Dios dice sobre diferentes situaciones, sobre, por ejemplo, sobre las drogas, sobre el alcohol, sobre el sexo, sobre todas esas cosas, cuando se presente esa oportunidad de tentación, cuando se presente ese problema, ellos van a tener dentro de sí todos los elementos necesarios para tomar una buena Así decisión. es. Y algunas veces nosotros decimos cuando se hablan temas de drogas, temas de sexo, ay, no, yo no sé cómo explicarlo a mi hijo, pero la palabra de Dios nos da bueno, el día de hoy vimos en el proverbio cómo si a Dios le agrada la satisfacción, la autosatisfacción sexual, y ahí habla que no le agrada a Dios, y algunas veces los hijos preguntan y dicen, mi amigo hizo tal cosa, y algunas veces dice, y eso le agrada a Dios, pero nosotros vamos a la palabra de Dios y le enseñamos qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que nos dice respecto a eso. La Biblia tiene respuesta para todo, pastor, Fíjense pero que para eso nosotros necesitamos conocerla de antemano para saber dónde buscar y darle una respuesta, no la respuesta que papá cree, no la respuesta que me enseñaron mis abuelitos o otros que no conocían de la palabra de Dios, porque algunas veces no todos hemos nacido en un hogar cristiano, pero Dios nos ha dado la bendición y la oportunidad de nosotros sí poder conocer la palabra de Dios y darle respuestas categóricas conforme la palabra de Dios a nuestros hijos. fíjese que en un dato estadístico, ¿verdad? Y esto para el pueblo latino, el 75% de los niños ha recibido, ha sufrido algún trato de abuso infantil. Entonces, cuando usted no le da los parámetros, alguien puede engañarlo y puede llevarlo a muchas cosas, pero cuando usted le enseña bien qué es lo que Dios quiere, cuál es el actuar que él debe tener, nadie lo va a abusar o a tocar sin que haya reprimenda. Enseñarle al niño que nadie tiene que tocarlo, que nadie puede abusar de él, pero enseñarle también a que sea respetuoso y a que guarde la palabra del Señor. Y lo más difícil es, pastor, que los abusos no vienen de personas desconocidas como siempre se suele creer, vienen de las personas más cercanas a la familia. Es increíble, ese es otro, ese es Esa es una otro, ese es otro tema aparte, ¿verdad? Ujú. Pero definitivamente que es increíble cuántos abuelos abusan de sus nietos, padres de sus hijas. Eso es increíble, es increíble. Entonces, pero eso, ¿qué es lo que ha pasado? Son valores que sus propios padres no les enseñaron a ellos y ellos no conocen a Dios todavía, que no pueden enseñárselo a sus propios hijos. Entonces, esto, amados hermanos, solo es un compendio porque no podemos detallarle todas las cosas que usted tiene que enseñarle a sus hijos. Pero yo creo que con lo que algo hemos así
corrido, usted tiene una idea de qué es lo que usted tiene que enseñarle, y esta enseñanza tiene que ser consistente, tiene que ser perseverante, tiene que ser hecha con amor y tiene que lucirse, ¿verdad? Tiene que hacerse en su propia vida si usted quiere que sus hijos lo hagan, porque sus hijos le van a escuchar lo que dicen, pero van a hacer lo que usted hace. Ahora, ¿cómo puedo yo asegurar esto? ¿Cómo puedo enseñarles y cómo puedo hacer que mis hijos hagan lo que yo quiero que, o lo que la palabra de Dios enseña? Quisiera llevarlos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Este texto se los voy a leer yo. Oiga esto como dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma, oiga esto, con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Hemos tomado este texto, amados hermanos, aunque en el texto literalmente no dice la palabra oración, pero lo lleva iníbito, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros seamos diligentes en cumplir la palabra, pero para poder recibir la palabra yo he tenido que orar. Y entonces dice que yo tengo que enseñarlo a mis hijos y a mis nietos, o sea, a mis hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Amados hermanos, yo tengo que tomar un tiempo con mis hijos, orar con mis hijos, enseñarle a mis hijos constantemente. Entonces, la enseñanza que yo les doy, junto con el testimonio que yo intento darle, esto lo revisto yo de oración, no solo por ellos, sino con ellos. Esto es sumamente importante, que usted les enseñe y que usted los llame y usted ore. A veces hemos lamentado muchas cosas y nosotros entendemos que ha sido, a esta altura entendemos cuál fue el error, en qué fallamos, ¿verdad? Se nos dice que la familia que ora unida, Permanece unida. así Y qué es. lamentable es, bueno, quizás nosotros porque ya tenemos hijos grandes, pero podemos ir viendo todo lo que pudimos haber hecho, pero lastimosamente lo que pudimos haber hecho, podemos hacerlo ahora. Pero ya hay valores que nosotros ya hemos dejado enmarcados en nuestros hijos, valores que hemos dejado grabados en su corazón, y el tiempo ya no se puede retroceder. Entonces, ahora es tiempo, no importa, ya sean grandes o pequeños, siempre la palabra de Dios nos llega en el momento y, como dije hace un momento, no regresa vacía, y tenemos que siempre hablarles del Señor y enseñarles que nosotros tenemos que ser una familia cristocéntrica, fundada en la roca que es Cristo Jesús. Fíjense que tenemos que ser bibliocéntricos, Bibliocéntrica. cristocéntricos, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? La palabra de Dios, y tenemos que orar para que lo que yo no alcanzo a hacer, ¿verdad? Porque una cosa es que yo le enseñe algo, que yo trate de modelarle algo, y otra cosa es que mi hijo lo haga. Entonces, lo que yo no puedo hacer, lo va a hacer Dios y a través de su palabra y del Espíritu Santo. Por eso es que Amén. es importante reunirlos y es importante orar por ellos y con ellos. Cuando haya un problema en la casa, llamarlos y orar con ellos para que ellos puedan ver cuando Dios nos ayude a salir adelante, que ellos puedan comprender que ha sido Dios, ¿verdad? Y ha sido resultado de la fe y de la oración que nosotros tenemos en Dios. Amén. Y cabe agregar, pastor, que en nuestros hijos, por lo menos acá en California, que generalmente nuestros hijos van a escuelas, los hijos que van a escuela pública, vamos contracorriente, Y pastor. aquí es la gran mayoría, La ¿verdad? gran mayoría. Es de mucha bendición cuando tenemos la oportunidad de llevar a nuestros hijos a una institución cristiana, porque nosotros estamos cimentando valores en la casa, centrando la familia en Dios, y también en el colegio se les van enseñando valores que nos ayudan a nosotros a poder ir poniendo esos fundamentos en cada uno de nuestros hijos. Pero lastimosamente
lastimosamente nuestros hijos tienen que salir ya con valores intrínsecos para que puedan enfrentarse al mundo y permanecer firmes en la Y fe. fíjese que hay algo que es muy cierto y eso nadie lo puede negar. Cuando usted ve, digamos, el plan de estudio, cuando usted ve qué es lo que los muchachos están aprendiendo, se da cuenta que en el colegio, en la escuela, muchas veces en lugar de enseñarle valores, le están enseñando, no sé cómo se llama lo contrario, valor, ¿verdad? ¿Qué palabra podemos ocupar? Pero en lugar de fortalecer la familia, afuera la están destruyendo. La familia como Dios la ha determinado y van contra la palabra de Dios. Entonces, allá podrán enseñarle, mostrarle todo lo que quieran, pero lo que ustedes les enseñe, se los hable, se los lea en la Biblia y ore con ellos, va a quedar guardado en su corazón. Esa es la importancia de una familia centrada en Dios, porque sí nos pueden enseñar otras corrientes, otras hasta tanta conspiración. Y recuerde que ahorita nuestros muchachos no son que están ajenos al mundo, sino que estamos en la era de la sobreinformación y ellos no tienen la capacidad de absorber toda la información de la manera correcta, de Correcto. decir esto es bueno, esto es malo. Pero si nosotros ya hemos dejado un marco de valores en su vida, hemos guardado y atesorado, y que ellos puedan atesorar en su corazón los valores centrados en Dios, ellos van a poder ir al mundo y poder tener un poquito de discernimiento con la ayuda del Espíritu Santo y decir esto no es y esto sí es, y poder desechar, dice, escucharlo todo, desechar lo malo y tomar lo bueno. Y es que no es que los niños no absorban todo lo que les enseñan, ¿cómo no? El problema, la capacidad que muchas veces no tienen los muchachos, y hablo no solo de niños, sino que ya grandecitos y ya Adultos, adultos, muchas veces no tienen los elementos necesarios para poder discernir. el Y por discernimiento, eso el sí. siguiente punto, mi querido hermano, es súper importante. Y eso está en Salmo 56, versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Oiga esto, por favor, porque eh, si bien es cierto, habla de temor y habla de confianza, pero el temor y la confianza se van en Dios cuando alabamos su palabra. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero yo traer acá? No puede haber confianza en Dios si no hay conocimiento de la palabra. No hay conocimiento de la palabra si usted no lee la palabra. Entonces, amados hermanos, usted tiene que ayudarle a sus hijos a que amen primero la lectura, que amen la lectura, porque si no le gusta leer, no va a leer la Biblia y no va a leer nada. Muchos de ejemplos son los padres, ¿verdad? No leen nada más que lo que sale en el Facebook o sale en las redes sociales, pero no hay libros que agarren y que los lean. Ay, no mucho, no me gusta tanto, ¿verdad? Prefiero ver imágenes, ¿verdad? Porque nuestra mente está atraída por las imágenes, pero cuando usted le enseña, le da lecturas, le ayuda a que amen la lectura. Uno de los beneficios de la lectura, amados hermanos, es que los muchachos viajan sin salir de la casa, Así es. ¿verdad? Y no con el teléfono, sino que con su imaginación. Otro beneficio de la lectura que les hace una mente que pueda discernir y que pueda entender más cosas. Número 3, les da una mente que pueda permitirle que tenga un léxico mayor, mucho mayor. Solo usted es el ejemplo, vaya. Usted habla, pero si yo le doy papel y lápiz, vaya, hágame una carta y que va a exponer lo que usted me acaba de decir. Agarra llave, ¿por qué? Porque no es lo mismo hablar, bla, 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 que venir y tratar de ponerlo en un papel que sea claro, que se entienda. ¿Y eso por qué? Porque su mente necesita más lectura. Su mente necesita más información ordenada y la lectura lo hace. Entonces, sus muchachos van a amar la lectura y si aman la lectura, van a recontramar la palabra del Señor. No les va a costar. Piense cuánto le cuesta a usted leer la Biblia.
Y por eso es que ahí andan corriendo detrás de muchos pastores, ¿verdad? Que no enseñan palabras, sino que enseñan un montón de cosas, pero como no conocen Biblia, se dejan llevar, ¿verdad? Dice la Biblia, le llama cualquier estratagema, ¿verdad? Cualquier doctrina nueva. Y la doctrina no es nueva, la doctrina es antigua, ¿verdad? Entonces, amados, la lectura es algo importante. Por eso le vuelvo a poner el texto y dice así, mire, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios, oiga esto, alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene la confianza en Dios? A través de conocer lo que Dios dice En la y que palabra. siempre correcto y que siempre Dios lo cumple. Tiene que aprender usted a leer la palabra de Dios, tiene que aprender usted a enseñarle a sus hijos la lectura de la palabra. Sus hijos se van a sentar a leer la Biblia cuando lo vean a usted leyendo la Y Biblia. en hacer cada uno suyas las promesas que Dios nos está dando en la palabra de Dios. Y así en Dios he confiado, dice, no temeré. Y también el leer la palabra de Dios. Muchos dicen, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Pero cuando entre más la leemos, nos da una expansión de vocabulario. Conocemos nuevas palabras, conocemos nuevos significados y podemos saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso nos ayuda bastante hasta para el mundo secular, pastor. Claro que sí, claro que sí. Entonces, mis queridos hermanos, es importante que usted lea. Es importante que usted les ayude a sus hijos a que amen la lectura también. Ay, no, pastor, eso no me gusta. Pues está perdido, mi hermano. Está perdido. Y yo quiero decirles algo, quiero atreverme a decirles algo. Y se lo digo como una opinión muy personal. Si a usted no le gusta la palabra de Dios, si usted no ama la palabra de Dios, tiene que revisar su conversión. El que ama a Dios ama su palabra. El que ama a Dios ama sus juicios, ama su justicia. Y si a usted no le gusta la palabra de Dios, usted está entusiasmado. Usted está enamorado de los hermanos, de algo en la iglesia. Me gusta la iglesia, me gusta el activismo. Pero si usted no ama leer la Biblia, algo está mal. Solo eso se lo digo y usted vuelva a recapacitar. Porque cuando uno está enamorado, solo de la amada quiere saber. Amén. Y el estar enamorado de la palabra de Dios nos hace, nunca decimos, no podemos decir estoy aburrido o me siento solo, porque a veces, algunas veces tiempo nos hace falta para seguir leyendo. Y en estos tiempos de confinamiento que pasamos mucho tiempo solo, tanto como nuestros hijos, no tendrían que decir, ay, estoy aburrido, me siento solo, sino que cada vez que se sienta aburrido, ir y tomar un libro y leer cosas que no sean constructivas, que no sean de edificación, porque muchas veces leemos libros que no son de edificación para nuestros hijos. Dejamos que nuestros hijos tengan lecturas en su biblioteca que no son de edificación para la vida. Yo no estoy diciendo que solo va a leer la palabra de Dios, porque estamos llamados también a edificarnos secularmente, para poder conocer más de lo que nosotros nos vamos a desarrollar según la vocación, pero también en momentos que decimos me siento solo, vaya a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos reconforta, la que nos va a traer ese aliento dulce, fresco, y nos va a mimar, pastor, pero es a través de la palabra de Dios. No podemos decir que nos sentimos solos. Si nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo va obrando día a día y poco a poco, según Amén. Dos conforme. puntos nos hacen falta nada más y vamos a hacerlo rapidito. En Hebreos 10, 23 hasta el 25 dice lo siguiente, y el punto que queremos llevarle es que procuren asistir juntos a la iglesia, ¿verdad? Y las iglesias pronto se van a abrir, asistan juntos. Amén. Asistan juntos. Mis hijos ya están grandes y no les gusta, pídanle que le acompañen. Inclusive, acompáñame, así casi, casi de favor. Ven a mí que me importa, yo les invito, si quieren venir, que vengan, que no sé qué. No, hermano, no. Porque un día sus hijos, usted ya no va a estar. Y si usted no los exhibe a la palabra del Señor,
hay pocas esperanzas. Vamos al texto, dice. Manten- Perdón. Sí, sí. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Y ya Así estamos es. en esos días. Ya estamos definitivamente. Entonces, amados hermanos, mire, el punto que nosotros, el penúltimo punto que nosotros queremos traerle a cuentas es que tengan vida en el Señor juntos. Hoy las iglesias están cerradas, algunas están abiertas. La otra vez un muchacho me dice, pastor, pero casi todas las iglesias están abiertas, solo nosotros estamos cerrados. Pero la orden es no, todavía no, ¿verdad? Pero Todavía también, no. pastor, Entonces, cada uno de nosotros estamos siendo edificados como adultos para que, y cada uno, ya sea mujer o hombre, es líder de su casa y tiene que llevar, es un pastor de su casa y tiene que llevar la palabra. Tal vez sus hijos no permitan o no les guste escucharnos a nosotros, ay, es muy aburridos o ya están mayores, pero usted tiene que buscar palabras de sabiduría, palabras sazonadas para hablarles de la palabra de Dios y poderles compartir este mensaje de una manera que a ellos les agrade, pero no bajar la guardia, que sea día a día, pastor. amén, amén. Así es que, amados hermanos, fíjense que el texto decía, el versículo 24 específicamente, quiero traerles a cuenta, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas Buenas obras. obras. Y eso ¿dónde lo consigo? Primero en familia y también la iglesia es una buena herramienta para eso. Los maestros de escuela bíblica, los hermanos nos llevan a hacer lo bueno. Y un último punto que quiero traerles a cuenta y con ese terminamos, es que nosotros tenemos que, oiga bien, aunque sea un tiempo a la semana, un momento a la semana, tenemos que dedicarlo para poder dedicarlo a la familia. ¿Verdad? Apartar un tiempo o si usted puede más, si su trabajo se lo permite, pasar tiempo con la familia. Fíjense que realmente son los recuerdos de esos momentos bonitos los que le hacen recordar la casa y volver a la casa. ¿Verdad? Si muchas veces hemos tenido familias padres que solo son regaño y regaño y regaño, y de hecho a veces uno se atrasa en hablarles y uno les habla hasta que te dignaste a hablarme, ay, ya va mi mamá o mi papá, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno pasa tiempo con ellos y ellos disfrutan estando con uno, ellos van a tener recuerdos, van a Así amar su es. tiempo en familia. Y realmente son los recuerdos los que nos llevan a volver a la familia y son los buenos recuerdos familiares lo que nos hace ser a nosotros mejores personas y mejores padres. Así es que mi querido hermano, la verdad es que nuestro deseo, amados hermanos, nuestro deseo es que usted y yo podamos enseñarle a nuestros hijos cosas mejores, poderle enseñar a nuestros hijos cosas mucho mejores de las que nosotros tuvimos. Y no solo cosas materiales, que esas al final tienen un nivel más bajo, sino que enseñarles a vivir bien. Fíjese para recapitular lo que hemos hablado y que no se le olvide. Número uno, Enseñe valores a sus hijos. Número 2, recuerde orar juntos. Número 3, ame leer la Biblia. Número 4, congregarse juntos. Número 5, dedique tiempo a su familia, que es muy importante, como lo decía el pastor. Unidas todas estas cosas, vamos a tener una familia mucho más fuerte en el Señor y vamos a estar edificados en esa roca que es Dios. amén, mis queridos hermanos. Realmente nosotros queremos ayudarle a que juntos podamos edificar cada una de nuestras familias
y orientarle para que usted pueda centrar, edificar, como era el tema, edificar una familia centrada Centrada en en Dios, Dios. ¿verdad? Amén. Dios el balance, Dios el sustento, Dios es la base, Dios es nuestro techo. Qué tremendo, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Así es que, mi amado hermano, eso es lo que nosotros queremos, que su familia sea victoriosa, ¿verdad? Que su familia crezca en todo sentido, pero principalmente que crezca en el amor y en el cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, queremos agradecerle el que nos haya permitido estar en esta tarde en la comodidad de su hogar. Realmente queremos orar por cada uno de ustedes, queremos agradecerle al Señor por ustedes y queremos pedirle a nuestro Rey que le bendiga. Pero antes, como siempre, queremos hacer invitar a las personas que todavía no conocen al Señor, que puedan estar presentes, que reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal. Ya vamos a orar por todos, pero si usted ya es creyente, por favor, en este momento ore, cierre sus ojitos y ore, para que aquellas personas que todavía no conocen al Señor le puedan recibir ahora. Repita esta oración si usted nunca ha recibido a Cristo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y Amén. amén. Bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar por cada uno de mis hermanos. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos darte las gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por la palabra que nos has enseñado ahora. Pero, Señor, queremos poner todo nuestra mente, corazón y todo lo que nosotros somos, queremos ponerlo delante de ti. Te suplicamos, Dios, que bendigas a cada uno de los hermanos.